Esperémosles, buenos días chicos. Esperémosles un minutito a los compañeros, a Christopher ya, Eric, y para empezar, ¿sí? Ya, Inge. Buen día nuevamente con todos y con todas. Buenos días, Inge. Ahorita ya Buenos días, están Inge. listos, pero estén bien. El día de ayer, ¿cómo nos fue con lo que vimos? El día de ayer vimos el tema de solución de sistemas de ecuaciones lineales y vimos fue la derivada. Entonces, ¿cómo nos fue con eso? Bien, Inge. Perfecto. Solo para hacer como una especie de
Recorderis, ayer en la derivada habíamos sacado la derivada en un punto, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? La derivada en un punto, y para eso nosotros estábamos usando como... ¿Dónde sale la pizarrita? Ya. Estábamos usando una formulita como para hacer un pequeño recorderis. Ya, ahí salió la pizarra. Listo. Estamos usando una fórmula en la que nosotros teníamos, digamos, si tenemos una función f de x, para yo obtener la derivada de esta, mi f', de x, en un determinado punto simplemente aplicábamos una formulita. ¿Quién se acuerda cuál era la formulita? Nadie. F de x más h, que era como un pequeño rango de alguna forma o un error que nosotros podemos, bueno, no error, sino que una variación en la que puede ir se dando dentro de esta función, menos, ¿no es cierto?, mi f de x todo esto estaba dividido ¿para qué? ¿Quién se acuerda? Dividido para h. Ahora lo que nosotros hicimos un poco es justamente hacer en el Scilab esta forma de derivación, para lo cual nosotros además podíamos asignar un valor a x, ¿cierto? Por ejemplo, x puede ser igual a 5, se me ocurre. Entonces vamos a sacar la derivada de la función en el punto 5. Ahora mi función puede ser de cualquier tipo, puede ser una función lineal, puede ser una función cuadrática, una función cúbica, una función exponencial, etcétera. ¿Sí? Lo único que yo debo tener en cuenta es que para yo sacar la derivada en un determinado punto voy a aplicar esta formulita. Por ejemplo, si tuviéramos, ¿no es cierto?, f de x, que sea igual a, hagamos algo no tan largo, 2x al cuadrado más 3, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero sacar mi derivada de esta función, ya haciéndolo como esquemáticamente, lo que hacemos en el programa es programar justamente esta fórmula de acá. Entonces ahí lo que yo tendría que poner sería una f, mi f de x más h sería mi función. Hagámosle más paso a paso. F de x más h, lo que terminamos haciendo, h, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto? En lugar de la x va la x más h, sería 2 por x más h elevado al cuadrado más 3. Eso es lo que hacemos o lo que hace el programa un poco. Y después también necesitamos nuestra f de x, ya tenemos, dividido para h. Lo que hacíamos dentro de igual del programa es justamente asignar los valores de x y de h. Puede ser h un valor, un rango, un infinitesimal, porque tiene que tender a 0, porque esto viene de un límite. Entonces podríamos decir que h, por ejemplo, sea igual a 0,0001. Y mi x, como ya tenemos, 5. Y simplemente vamos a reemplazar como todo en la fórmula general. Esto sería como 2 por x más h elevado al cuadrado. No, la x nosotros ya le habíamos dado un valor, en este caso sería 5, ¿no es cierto? Mi h sería 0.00.
0,01 más 3 menos mi f de x, que sería 2 por, en este caso solo sería la x, sería 5, por ejemplo, elevado al cuadrado, más 3. Es un poco lo que estoy como diciéndoles lo que está haciendo el programa. Obviamente nosotros cuando ponemos directamente simplemente lo que hicimos ayer, ¿no es cierto? Es declarar la función, declarar qué variables van a ser las variables que yo voy a ingresar y después poner la función derivada, aplicando como esta formulita que tenemos aquí. Y esto va a ser dividido para h para 0.0001. Entonces eso es un poco lo que hace el programa cuando nosotros pasamos los valores, pasamos las derivadas dentro de mi programa de Scilab. Un poco para recordar eso. Eso. Entonces ayer igual habíamos hecho como un ejercicio, déjenme abrir el Scilab. ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, creo que no hicimos, no me acuerdo. No, de derivadas no hicimos, solo hicimos de sistemas de ecuaciones, entonces para ver si hacemos unos ejercicios ahorita. En un momentico que se me abra mi archivo. Mi consola. Listo, ahí se ve la consola, ¿no es cierto? Sí, Inge. Perfecto, entonces un poco para igual recordar y para pasar a hacer como ejercicios. Justo esto es lo que habíamos hecho ayer, ¿no es cierto? Definir la función y después aplicar lo de la derivada. Vamos a hacer hoy día otro ejercicio, ¿sí? Entonces voy aquí en mis side notes, voy a agregar una nueva nota, le voy a llamar vale, ya después. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es lo que hicimos el día de ayer, ¿no es cierto? Siempre acuérdese declarar la función, por ejemplo, como está aquí. Entonces nosotros hoy día igual vamos a poner nuestro comando de function, enter. Aquí le voy a poner func. Mi función va a ser no con mayúsculas. Ya, perdón. Entonces aquí ponemos y igual, ¿no es cierto? Mi y va a ser, o mi función va a ser, ¿no es cierto? Y igual a func. Ahorita le puse una C más para distinguirla de la anterior. En este caso una función de la variable x. O puedo poner cualquier otra variable, no sé. Pongámosle s, ¿ya? Va a ser una función de s, por ejemplo.
Sí, y aquí voy a declarar ya cuál es la función como tal. Supongamos que es a ver, los paréntesis s elevado al cubo más, ¿dónde estaba? 7 por s elevado al cuadrado menos 3, por ejemplo, y todo esto puede estar elevado a la media, elevado o elevado a la 2. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una, no estoy, tengo una función en donde estoy teniendo de alguna forma un exponente fuera de toda la función que estoy contemplando dentro de mi paréntesis. Una vez declarada ya mi función, como lo hemos hecho el día de ayer, como hicimos esto, ¿sí? Ahora igual, una vez declarada la función, lo que yo voy a hacer es pasar a hacer la derivada y para eso voy a generar otro side note. Primero voy a guardar antes de, para no olvidarme después de guardar, esta se llamaba func, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo voy a llamar como func y voy a hacer una nueva pestaña, mi derivada. Ahora para la derivada usamos la formulita que vimos hace un rato, ¿no es cierto? En ese sentido, a ver, en este caso yo te estaba declarando x y h. Ahora, ¿cuál sería mi nueva variable para mi nueva función? ¿Qué dice? La S. La s, ¿no es cierto? Entonces pondré como lo mismo que tengo aquí, pero con la s. Entonces le voy a copiar por rapidez nada más. ¿No es cierto? Igual aquí voy a poner mi function, enter. Vamos a copiar esto. Y igual a de fun, en este caso en lugar de la x tiene que ir la s, ¿no es cierto? Porque es mi variable, la que yo declaré. F de s sobre h, ta, ta, ta. Y como ustedes ven aquí hemos hecho lo que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Para yo sacar mi derivada, lo que yo hice es colocar, en este caso, mi formulita, ¿no es cierto? Es la función de s más h menos la función de s sobre h. Igual esto tenemos que guardar. Vamos a llamar la derivada de func. Vamos a hacer más pequeño ahorita la pestaña. Entonces, esta que yo estoy aquí, de alguna forma ya indicando, lo que debo hacer es mandarla a ejecutar para que el programa la reconozca. Y lo mismo esta, una vez guardada, se las debe mandar a ejecutar. Una vez hecho eso, ¿qué hicimos el día de ayer? ¿Quién se acuerda para poder sacar la derivada? ¿Quién se acuerda? De fun creo que era de poner.
Inge, creo que no se le escucha. Mm, Inge, le falta la C en el func. ¿En cuál func? En el de la Y, en el que puso Y igual a func. En el otro solo le puso func y también es func. Aquí, No en el otro. y igual a func. Aquí ya está bien. Sí, en el de más atrás tiene otro func que le Ah, falta poner la C. sí, no, por eso no le reconoce. Digo, ¿por qué? Porque ya, ahí de nuevo guardemos. Volvemos a ejecutar de nuevo. Ya, de nuevo. Entonces aquí ponemos Y igual. Sí le pusimos H, ¿verdad? Ya, y ahí nos saca la derivada. Si ven que es importante ver como todas las letras, yo no encontraba el error, estaba que le miraba y no encontraba el error. Y además he estado hablando sin micrófono. Entonces, de esa manera podemos nosotros como sacar la derivada en un punto. Ahora yo le he puesto como nombre de derivada, de func, etcétera. Pueden ponerle ustedes un nombre que deseen, ¿no es cierto? Ahora este DD para acordarnos que es una derivación. Ahora aquí no sé por qué se me separaron las dos pestañas, las saqué la una de la otra, pero la idea es como primero declarar la función y después programar la función para que ésta se derive. Sí, estamos haciendo derivadas en un punto. Igual el día de ayer habíamos visto que podemos hacer, por ejemplo, la derivada donde, o podemos hacer una derivada para varios puntos. Entonces ahí lo que yo debía hacer, por ejemplo, es darle un rango de valores a la S, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, CS, S sería igual, ¿no es cierto? Abro corchetes. Y puedo poner un intervalo. Digamos que la S vaya desde -1, variando de 0.5 en 0.5. Y esto vaya hasta, no sé, 10, pongamos, que sea mi intervalo. Cierro el corchete. De esa manera lo que hice ahorita es declarar que la S tiene valores que están cambiando. Si ya no estoy sacando una derivada en un punto, sino que voy a sacar la derivada en varios puntos. Igual a H le podemos poner otro valor, no sé, 0. Ya, digamos 0.012. Entonces declaramos también la H. Una vez hecho eso, mandamos a sacar en este caso la derivada y igual a de func S, H, enter, porque no le reconoció. Ayer nos dio el NaN también, ¿no? Y igual a de func S, H. Inge al H le puso con coma y tenía que ponerle con punto. Siempre. Sí, a 0.00012. Ya, ahí ya. Entonces ponemos Y igual a B punto. Ponemos S, H. Ahorita sí le puse punto, sí le puse punto. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que va a hacer o lo que hace el programa es sacar la derivada para cada uno de estos puntos, para el -1, el -0.5, el 0, 0.5, para todos estos, y nos arroja todos estos valores. Y de esa manera nosotros podemos sacar la derivada de la función en en los diferentes puntos. También veíamos ayer que esto se puede graficar. Por ejemplo, yo puedo poner plot, sería x, y, en este caso no estoy usando x, sino s, y en este caso es la derivada, por lo tanto lo que nos va a arrojar es la gráfica de la derivada. Ponemos plot, s, y, enter,
y nos ha hecho como una gráfica de la derivada de esta función. Esta es gráfica de la derivada, no gráfica de la función. Si yo quisiera sacar gráfica de la función, debería mandar a ejecutar la función, no la derivada. Entonces ahí más bien debería poner, por ejemplo, y igual a func de s, darle valores a s, y ahí me sacaría, y ahí podría sacar gráfica de la función. Pero ahorita estamos diciendo de la derivada, y esta sería como la gráfica de esta derivada como tal. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Listo. Voy a cerrar esto. Entonces, de esa manera habíamos visto el día de ayer la parte de las derivadas. Igual vimos los sistemas, pero hoy día vamos a enfocarnos un poco más en la derivada, y lo que vamos a hacer es derivar algunas funciones dentro de la clase como un pequeño tallercito. Igual para eso creo que no vamos a gastar mucho tiempo. Déjenme anotar. Se volvió loca mi computadora. Listo, entonces vamos a derivar unas 4 funciones que serían las del taller de... Inge, Díganme, ahí me salió 0 porque ¿en dónde? en lo anterior Me salió 0, dice, ¿en dónde? lo que estábamos haciendo antes de eso de la SIH, Ujú. ahí me salió 0. ¿A usted le salió 0? Sí, ¿Todo? sí. ¿Por qué sería? Tal vez alguna cosa mal programada, o le puso el error muy bajito, tal vez, o el valor que le dio. Yo puse lo que usted estaba poniendo. No le salió lo mismo. No. ¿Qué será? Tocaría ver cómo está el código. Revisarle a ver si está igual todo. A mí me sale error, Inge, también. No me funciona. También le sale error. A ver, Sí, revisemos primero esta parte. Los Scilab, sí se ven los dos, ¿no es cierto? sí. Ya, entonces revisemos que hayamos declarado bien en el inicio la función, ya igual a func. Yo le puse func, ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Igual, vean que la variable de aquí coincida con la variable de acá, que es el término que nosotros le vamos a dar a la función, y también coincida con la variable de acá, que en lugar de x, en este caso, por ejemplo, yo usé s. Revisemos eso. Igual, lo mismo que me pasó a mí, por ejemplo, aquí, le había puesto fun sin c, entonces también vale revisar que todo lo que sea referente a esta función inicial que declaramos tenga el mismo nombre. Si ven, func aquí, por lo tanto debe tener func, func, func. Revisemos igual los paréntesis, que estén todos los paréntesis que necesitamos. Estos puntos y comas del final también son importantes. Revíselen tal vez ahí. ¿Ya le revisaron? Ya, Inge, sí tengo todo igual. Todo está igual, ¿no es cierto? Entonces, importante lo que vamos a hacer. Se guarda, ¿no es cierto? Guardo mi función con este botoncito de guardar y la mando a ejecutar, porque si no el programa no la reconoce. Entonces, en este botón que es como un play, dice ejecutar, pongo ejecutar. Y después, igual, este otro Scilab que tengo acá, script que tengo acá, también debo guardar, ¿sí? Guardar esta función, y también debo mandar a ejecutar. Los dos se deben ejecutar. Cuando se ejecuta solo sale esto. Una vez que ya ejecuta, ustedes pueden poner y igual a, debemos declarar, perdón, las variables, por ejemplo, que mi s sea igual a lo que quiera que pongamos, por ejemplo, desde 0, que vaya variando de 0.4 en 0.4 hasta 5, se me ocurre ahorita. Ponemos, cerramos igual los corchetes, hemos declarado ese.
Como otro elemento que estamos tomando es h, también declaro h igual a 0.0012, creo que pusimos, no me acuerdo. Una vez hecho eso, ya pongo y igual a defunc, como le hayan puesto ustedes el nombre, tiene que ser tal cual. Abro paréntesis y pongo s, h, que son los valores que yo ya asigné acá arriba. Y ahí doy enter y se ejecuta. No sé si ahí tal vez ya les funcionó. Sí, 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 es que he estado, no le ejecuté el otro Inge, creo que por eso no me fue. ya. Es importante ejecutar las funciones para que el programa las reconozca. Ya, Evelyn, Inge. No, Inge. ya le funcionó. No. Me sigue saliendo 0. Sigue sin funcionarle. Ajá. ¿Qué será? Y está igual. Y lo ejecuto y tampoco funciona. Hagamos lo siguiente. Nos puede compartir para ayudarle a ver. Pero si Ya, ya Inge. le pongo para que nos comparta la pantalla. No sé si nos puede compartir, Eve. Sí. Ya, Inge, ya. Ya voy. Le dio 0. A ver. Aquí está defunc sh y igual a func s más h menos func de s cierro sobre h. La otra, la otra que y igual a func. Ya, aquí tenemos, si ve usted tiene func de x, aquí es func de s. Listo, ahí sí ya, ahí guárdele, primero guárdele y después le ejecute. ¿Ya? Y la otra también, guárdele y ejecútele. Declaremos las variables. En este caso sería S y H. Listo. Ahí ya le funcionó. Vio, era por una X por ahí. Sí. Ya está. Ahí sí ya. Entonces Inge, debemos... gracias. Dígame. Gracias, Inge. Ya Ya, no, ya voy. no se preocupe, para eso estamos. Listo. Ya. A ver, la sesión se va a cerrar en un minutito, entonces lo que vamos a hacer es cerrar ahorita la sesión. Tenemos los 10 minutos de descanso, es decir, volvemos a las 8:55 y vamos a hacer algunos ejercicios de derivación, ¿sí? Ya, Inge. Listo. Entonces, vayan, estírense un ratito.